Bueno, hola de vuelta, estamos en vivo en el Container A, sponsoreado por Falabella, en el Nerdearla 101. Sí, el evento que es especialmente para todas las personas que están ingresando en tecnología, que están capaz un poco perdidas o que quieren adquirir nuevos conocimientos, este es el lugar para ustedes. Sí, también no solamente es para adquirir conocimientos, acá hemos conocido un montón de gente que la rompe en tecnología y que previamente no conocíamos, así que súper agradecido de estar acá y si pueden venir mañana va a estar realmente buena. Sí, hablando así de gente muy capa en tecnología, acuérdense que vamos a tener a Mago, a Vicky y a Dorothy que van a estar hoy en el cierre de este container, el Container A, compartiendo un mano a mano con Nerdearla 101. Va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Sí, y una de las cosas que estuvimos hablando a lo largo de diferentes charlas es esto de que no todo el ingreso a tecnología es del mismo lugar, así que ojalá que todas estas charlas ayuden a todo el mundo a poder encontrar de qué manera se pueden integrar en tecnología sin que sean capaz los lugares habituales. Sí, y esto tiene que ver con el tema de la decisión, ¿no? Vos, Gonzi, ¿qué haces para tomar decisiones? No tomo decisiones, lo tomo mi novia. ¿No haces tipo la lista de pros y contras? ¿No vos? A veces sí, y si no, hago ti cuando ya estoy harta. Pero ya que vos no lo haces, te va a venir bien esta charla, Bien, sí. ¿no? Bueno, esa técnica, ese procedimiento, como más nos gusta decirlo, fue la estrategia que utiliza Eric Loza Montaño para explicarlo cómo funcionan los microservicios. Sí, lo que hace es hacer este desglose, ¿no? De ventajas, de contras que hay. Así que va a estar muy bueno para todas las personas que están interesadas en este tema. Sí, sirve este análisis para entender cómo funcionan las cosas o qué cambios nosotros tenemos que hacer sobre las cosas que ya existen. Sí, todo lo que es toma de decisiones, ¿no? Claro. Eric es ingeniero en informática con más de 5 años de experiencia en desarrollo de software y diseño de sistemas. A lo largo de los años trabajó con monolitos y microservicios y así pudo conocer lo mejor y lo peor de ambos mundos. Sí, así que lo que vamos a tener ahora es la charla de Eric que se llama microservicios. ¿Qué son y cuándo conviene usarlos? Exacto. Bueno, recuerden siempre que tienen que poner sus preguntas o las dudas que tengan y votar las que más les interese para que después las resolvamos en el Q&A que tenemos con quienes dan las charlas. Sí, y ya lo dejamos con la charla, pero antes les quiero recordar, recordar no, les quiero agradecer también a ICDC, a Edge 1 y a Global Logic por hacer este evento posible, gracias a todos los sponsors. Sí, siempre recordemos que los sponsors son súper esenciales para que estos eventos se mantengan globales y gratuitos para todo el mundo. Y también el día de mañana vamos a tener, al igual que el día de hoy tenemos los digitales, van a tener los stands, tanto digitales como presenciales de todos nuestros sponsors. Sí, así que bueno, eso, muchas gracias y ¿Nos vamos a la charla? Nos vamos a la charla, sí, sí. Vamos a nerdear.
Twilio es la plataforma líder de interacción con clientes que le permite atraer y comunicarse con sus clientes en el canal correcto y con el mensaje preciso en el momento justo. Pruebe gratis nuestras API y pague solo lo que necesite usar. Comience hoy en twilio.com. Bienvenidos a esta charla donde vamos a estar hablando sobre distintos aspectos relacionados a los microservicios. En principio me presento, yo soy Eric Loza, soy ingeniero en informática y hace ya casi 6 años que trabajo como desarrollador de software. A lo largo de estos años pude trabajar en distintas empresas, trabajar con distintos productos y tecnologías, incluso trabajé tanto con monolitos como con microservicios. Y a partir de mi experiencia personal y de lo que fui leyendo en distintos libros, fue que me surgió la idea de hacer esta charla. Entonces, resumiendo un poco los temas que vamos a ver hoy, en principio vamos a ver el contexto donde se desarrollaron los microservicios, porque esto nos va a ayudar a entender mucho qué problemática vienen a solucionar. Después vamos a pasar a la definición, tanto de monolitos como de microservicios. Vamos a ver qué tienen de bueno y de malo cada uno. Y finalmente vamos a ver algunos consejos generales para decidir si me conviene uno o el otro. Entonces, un poco yendo al momento donde estamos ahora. A lo largo de los últimos años, con la masificación del uso de celular, el uso de Internet, el uso de notebooks, las aplicaciones fueron tomando un rol cada vez más importante en nuestra vida cotidiana. Prácticamente todos los días usamos o WhatsApp, o Instagram, o Rappi, o Uber, o alguna de estas aplicaciones. Bueno, esto obviamente fue, como decía, un fenómeno progresivo que llevó varios años y actualmente tenemos una dependencia bastante fuerte con estas aplicaciones. Esto genera que nosotros exijamos bastante cosas a estas aplicaciones. Por ejemplo, que funcionen bien, que funcionen rápido, que no tengan errores y que básicamente cuando yo vaya a esta aplicación y la abra, no pase nada raro, que funcione como yo espero. Entonces, resumiendo un poco estos requerimientos que decía y formalizándolos un poco,
nosotros vamos a necesitar disponibilidad, que mi aplicación esté disponible prácticamente el 100% del tiempo, y en el caso de que no se pueda, que en todo caso funcione por lo menos parcialmente. O sea, yo lo que menos quiero es que mi aplicación falle y que directamente no abra, porque esto va a generar mucha desconfianza en el usuario, ¿no? Obviamente la va a necesitar usar, no va a poder, y no va a volver a confiar en esta aplicación. Después tenemos escalabilidad, donde básicamente nosotros, al tener un contexto donde tanta gente tiene celulares inteligentes y usa todo el tiempo internet y demás, de repente, si yo hago una aplicación que es exitosa, que cumple una necesidad de los usuarios, la pueden empezar a usar miles o millones de personas en cuestión de días o semanas. Y es un fenómeno muy rápido y que yo tengo que estar preparado para soportar todo ese crecimiento de mi aplicación. También hacerlo de una forma que sea eficiente en costos. Y yendo ya al punto de agilidad, digamos, con la facilidad con la que instalaron mi aplicación, que la empezaron a usar, también la pueden desinstalar y usar alguna otra. Entonces yo todo el tiempo tengo que estar compitiendo contra otras aplicaciones similares, tengo que ir desarrollando funcionalidades, solucionar errores que vaya teniendo, y es muy importante que esto sea ágil, que yo todo el tiempo pueda ir haciendo estas modificaciones y compitiendo con todo el resto. Y finalmente, con mantenibilidad nos referimos sobre todo a dos puntos. Por un lado, automatizar todo lo que se pueda, todo lo que sean tareas repetitivas, que no involucren, digamos, a la intervención de las personas y todo eso, y que los desarrolladores y los profesionales de IT se puedan enfocar en cuestiones que agreguen valor, y no en cuestiones repetitivas que se pueden automatizar. También nos referimos al tema de que el código sea mantenible, ¿no? De que todo mi sistema sea mantenible. Si entra un nuevo desarrollador, por ejemplo, yo voy a querer que entienda el sistema lo antes posible, que pueda monitorearlo, que pueda hacer cambios, testearlos y llevarlos a producción. Acá vemos, digamos, un ejemplo bastante concreto de lo que decía, sobre todo del potencial que tiene una aplicación. Por ejemplo, en este caso de esta red social, en 2010 llegó al 1.000.000 de usuarios activos por mes, y a lo largo de los años fue creciendo, y en 2018 ya llegó a los 1.000.000.000 de usuarios. Esto, digamos, fue en ese momento, pero yo creo que si ahora surge una aplicación exitosa, que le vaya bien, todo lo que sucedió en años, en este caso, puede suceder en semanas o en meses, porque puede producirse, digamos, un fenómeno de viralización y de repente todo el mundo va a querer usar esa aplicación. Entonces, ya teniendo en claro, digamos, el contexto donde estamos, de competencia, de que todo el tiempo se instalan estas aplicaciones y se usen, y la dependencia de los usuarios, vamos a pasar un poco a definir qué son monolitos y microservicios. En principio, digamos, un monolito es quizás la forma más simple de desarrollar un proyecto, porque básicamente consiste de una unidad donde todo mi código reside en el mismo repositorio. Esto me da varias facilidades, porque al tener toda mi lógica de negocio ahí, yo la puedo testear, puedo hacer cambios, todo mi código junto va a llegar a producción, entonces esto tampoco me va a generar ningún problema de retrocompatibilidad. Yo voy a tener, digamos, todo contenido en esta unidad. Seguramente voy a usar alguna base de datos o puedo usar algún servicio externo, pero toda la lógica de mi sistema va a estar contenida en este repositorio. Y a la vez, digamos, tengo facilidad de hacer deployment y escalar mi aplicación. Yo voy a generar un ejecutable a partir de mi código, y este ejecutable va a tener una configuración definida, y este es lo único que necesito para levantar mi sistema. Obviamente, como decía, aparte de la base de datos y el resto, hablando solo del código, voy a necesitar mi ejecutable y la configuración de sistema operativo y de dependencias que necesite. Y esto también es bastante simple, digamos, levantar un servidor, levantarlo con la configuración que quiera y con mi aplicación funcionando. Entonces, obviamente los monolitos tienen varias ventajas, sobre todo su simpleza, pero ya a lo largo del tiempo, cuando va creciendo la cantidad de código que tengo, cuando va creciendo la cantidad de desarrolladores que lo modifican, lo que termina pasando es que se complejiza mucho el código. Voy a empezar a tener cientos de miles o millones de líneas de código, y va a haber varios equipos que trabajen sobre este mismo repositorio. ¿Y esto qué me va a generar? Obviamente, al ser mucho más complejo, va a ser más difícil de entender. Entonces, cualquier desarrollador que se sume le va a costar ir siguiendo
todo lo que sucede en el código, le va a costar hacer cambios, porque a la vez, al tener más código, voy a tener más tests dando vueltas, entonces se hace todo mucho más lento, todo el proceso de entender el código, modificarlo y hacer tests. Otro problema que vamos a tener acá es que las versiones de mi aplicación van a tener un montón de cambios. Va a haber varios cambios que van a llegar a producción juntos y esto puede generar que sea difícil el monitoreo, puede generar que justo alguno de esos cambios genere algún bug y empiece a usarse demasiada memoria, demasiado CPU. Entonces esto también me genera inestabilidad porque, como decía, quizás un feature no crítico tiene un bug y me afecta a todo el resto. También tengo el tema bueno, el escalamiento poco eficiente, donde básicamente el problema que voy a tener es que tengo todas mis funcionalidades conviviendo en la misma aplicación y quizás algunas necesitan más uso de CPU, otras más uso de memoria, y es algo que no lo voy a poder aprovechar porque todas están en la misma aplicación. Y finalmente es difícil innovar porque yo al tener una sola unidad de código, voy a tener que usar necesariamente el mismo lenguaje de programación y las mismas librerías, las mismas versiones. Entonces, si yo quiero hacer un pequeño cambio, porque mi funcionalidad, digamos, requiere ese cambio y me sumaría para hacerlo, no voy a poder o voy a tener que revisar que todo el resto sea compatible con ese cambio. Entonces, básicamente los monolitos tienen esas grandes desventajas y como veíamos antes, no cumplen mucho estas expectativas que los usuarios tienen de agilidad, disponibilidad, escalabilidad y todas esas. Entonces, los microservicios de alguna forma vienen a resolver toda esa problemática. Por un lado, como vamos a ver, agrega mucha agilidad y demás, pero por el otro también agrega mucha complejidad. Entonces, básicamente lo que se hace en microservicios es este monolito enorme lo voy a partir en distintas aplicaciones que voy a llamar servicios. Estos servicios, cada uno va a tener su propia infraestructura, su propia base de datos, van a ser totalmente independientes y obviamente van a necesitar comunicarse con el resto. Esto lo van a hacer con una API, con una interfaz que van a exponer en general mediante una API REST. Y esta interfaz va a ser, digamos, no va a depender del lenguaje de programación ni de la tecnología. Entonces yo voy a poder tener un servicio que esté en Java, otro en Python, otro que use una base de datos MySQL, otro que use MongoDB, y todos se van a poder comunicar mediante esta interfaz que tienen en común. Entonces, y a la vez, digamos, acá viene obviamente la pregunta de cómo divido en servicios mi aplicación. En general, lo que se recomienda en este caso es usar dominios de negocio. Dominios definidos que tengan una funcionalidad concreta y una finalidad. Y a partir de eso es que genero la división de mi servicio. Obviamente eso es algo que se va revisando todo el tiempo, ¿no? Quizás un servicio se vuelve demasiado grande y lo tengo que partir, o hay otro que es demasiado chico y lo puedo unir a otro servicio, es algo que todo el tiempo se va revisando. Y finalmente estos servicios, hay un equipo que es responsable de cada uno de estos servicios, que este equipo lo que va a hacer es controlar todo el desarrollo del código, la llegada a producción, el monitoreo, y lo mejor es que al ese servicio ser un dominio de negocio, tener una lógica específica, todo el equipo va a poder entender eso y va a poder manejar mucho mejor su microservicio. Entonces, al tener varios repositorios independientes, justamente genera esta ventaja de que voy a hacer cambios mucho más chiquitos, mucho más incrementales, y no voy a hacer cambios enormes como me pasaba con los monolitos. A la vez voy a tener un buen aislamiento de errores, porque al tener infraestructura separada, si yo genero un bug o un error, no voy a hacer que necesariamente el resto de los servicios dejen de funcionar, porque el resto de los servicios deberían tener en cuenta que mi servicio puede no funcionar. Y finalmente tengo esto que me parece una cosa más importante, que es la libertad de definir opciones y de decidir cuestiones técnicas. Por ejemplo, puedo elegir alguna base de datos nueva para probar si mi funcionalidad va bien ahí, si funciona eficientemente, si me resuelve los problemas que voy teniendo, los requisitos y demás. Puedo probar un lenguaje de programación nuevo, puedo modificar prácticamente todo, excepto esta interfaz que decía antes, que se comparte con el resto de los servicios. Entonces, bueno, obviamente hay varias ventajas y vemos que se adapta bastante bien a los requisitos que tiene una aplicación
como la que mencionamos al principio, ¿no? Una aplicación que cumpla estas exigencias que tienen los usuarios. Pero bueno, también tiene un montón de ventajas y es sobre todo la complejidad que agrega, porque voy a tener varias bases de datos funcionando, voy a tener mucha infraestructura dando vueltas, va a ser difícil empezar a monitorear el todo porque a partir de los microservicios básicamente lo partí en partes. Entonces va a ser más difícil tener una visión del todo y de si un flujo que involucra muchos microservicios, por ejemplo, sigue funcionando bien. Entonces es una complejidad bastante grande la que se agrega y es un poco un trade-off, ¿no? Yo gano en agilidad, gano en que cada equipo puede avanzar mucho más rápido, pero pierdo en complejidad y obviamente en mucho más aspectos. Otra dificultad es un poco lo que comentaba antes, ¿no? ¿Qué tan grande tiene que ser un microservicio o qué tan chico? Y todo el tiempo tengo que ir ajustando eso. Porque si mi servicio se transforma en algo enorme, voy a terminar teniendo un mini monolito con un montón de código que va a ser difícil de modificar y todos los problemas que veíamos antes. Y por otro lado, si es muy chico en el microservicio, voy a comunicarme mucho con el resto, y esto me va a generar problemas. Porque básicamente esta comunicación es mediante API y mediante la red. Y la red puede traerme un montón de problemas. Puede funcionar lento, puede caerse, y todo esto voy a tener que tenerlo en cuenta al momento de desarrollar mi sistema y mi arquitectura de microservicios. Y finalmente, la complejidad, ¿no? Si yo quiero, mientras yo modifique mi servicio únicamente no hay problema, porque yo voy a mantener la interfaz que expongo al resto y eso debería funcionar bien. El tema es cuando tengo cambios que no son retrocompatibles. Ahí voy a tener que hacer que deployar, que modificar varios servicios y esto obviamente me puede generar un problema porque voy a necesitar coordinar, sincronizar y si no va a haber errores. Y esto que no pasaba en los monolitos, porque en los monolitos al ser una unidad de código todo llegaba junto y no había problema todo llegaba junto a producción, todo se deployaba y no había ningún problema de retrocompatibilidad, pero en este caso sí, porque cada parte de mi sistema se va a deployar de forma independiente. Y cuando necesite coordinar va a ser costoso, va a ser difícil y va a llevar su tiempo. Entonces, bueno, finalmente yendo a lo que es un poco la última parte, eh, básicamente hay varios consejos generales para ver si yo quiero o no microservicios. En principio, yo creo que es muy importante entender el contexto donde estoy. Entender tanto el contexto a nivel negocio de la empresa donde quiero desarrollar esto y también entenderlo a nivel humano, de con qué recursos cuento y con qué recursos voy a contar a futuro. Eso es algo muy importante porque muchas veces ahí es donde se define realmente qué herramienta me sirve, porque al final tanto microservicios como monolitos o base de datos relacionales o no relacionales son todas herramientas que dependiendo del contexto y teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada una va a ser útil o no para lo que necesite. Obviamente no va a haber una solución perfecta que me resuelva todo, pero sí va a haber una que sea lo suficientemente buena para el caso de uso donde lo necesito. Entonces, es muy importante eso, entender el contexto, un poco lo que venía diciendo también, ¿no? Ser pragmático, no casarse ni con microservicios ni con monolitos, sino tener la independencia de poder elegir el que convenga para la situación concreta donde esté. Y finalmente, todo el tiempo estar revisando mi decisión. O sea, si decidí una cosa, lo probé y veo que no funciona, no tengo que seguir probándolo, digamos. Tengo que probar otra cosa o en todo caso repensar cómo se está implementando. Y siempre, todo el tiempo, estar atento a que funcione, digamos, como yo espero. Y tener objetivos claros, sobre todo, ¿no? Porque al final, microservicios y monolitos son herramientas, son medios para llegar a un objetivo que puede ser o llegar a producción antes, o tener más disponibilidad y no caerme todo el tiempo, o funcionar más rápido. En fin, puede haber varios objetivos y los monolitos o microservicios son medios para eso. Eso hay que tenerlo claro. Y finalmente, yendo ya al caso particular de los microservicios o monolitos, si estoy arrancando un nuevo proyecto, yo creo que ahí hay una gran pregunta que hay que hacerse y es si realmente mi equipo va a crecer lo necesario como para que valga la pena la complejidad que agregan los microservicios.
Eso es algo que va a depender mucho imaginemos que es una startup, va a depender mucho de la inversión inicial que se tenga, de la inversión esperada, y de cuando lance el producto qué tan exitoso pienso que va a ser. Es algo que es difícil preverlo, pero que es muy importante preguntárselo, porque si nosotros ya empezamos con microservicios, ya agregamos esa complejidad, y quizá tenemos un equipo, no sé, 5 o 10 personas, no va a valer la pena y al contrario, nos termina perjudicando, porque vamos a tardar más en llegar a producción y vamos a generar un montón de problemas que van a ser difíciles de resolver. Eh, y bueno, en el caso donde yo estoy migrando mi sistema, donde ya tengo uno y estoy viendo si voy a usar monolito microservicios o no, en ese caso tengo que ver varias cosas. En principio, ¿qué mejoras espero obtener? Esto es un poco lo que decía antes, ¿no? Mi objetivo no tiene que ser usar microservicios porque está de moda. Mi objetivo tiene que ser o llegar antes a producción o poder competir mejor con alguna otra aplicación parecida a la mía o funcionar mejor, en fin, cualquiera de estas cosas tiene que ser un objetivo al que quiero llegar. Y microservicio va a ser el camino o uno de los posibles caminos para poder llegar. También hay que ver otras opciones, ¿no? Quizás yo tengo un monolito y en realidad el problema no es el monolito, sino el problema es cómo planifican los equipos o cómo se diseñan los requerimientos que van a hacer cada equipo o los objetivos que va a tener cada uno. Entonces ahí también es un análisis donde hay que tener en cuenta eso y quizás el problema no sea técnico, como decía, sino que sea humano. Y finalmente, algo muy importante es cómo voy a terminar midiendo este cambio que estoy haciendo. O sea, si imaginemos que finalmente decidí, bueno, voy a usar monolitos, porque tengo estas razones y es algo que ya lo decidí. Ahora es un punto que voy a tener que medirlo y voy a tener que hacer una migración progresiva de todo esto también. Voy a tener que definir alguna parte de mi sistema donde por un lado sea simple extraerla del monolito y por el otro lado me agregue valor tenerla en un esquema de microservicios. Voy a elegir eso, lo voy a migrar y voy a ir midiendo qué tanto me sirvió hacer esa migración. Porque, como decía, digamos, esto es lo que nos termina ayudando y nos va a terminar dejando ver un montón de cuestiones y un montón de complejidades que tiene este tipo de arquitectura. Entonces, como decía, una migración progresiva donde de a poco vayamos viendo todos los problemas que surgen y a partir de eso va a ser más fácil seguir con la migración de todo el resto del sistema. Y finalmente también otro punto importante en este caso donde estoy migrando a microservicios es, como decía, el lado humano. Con microservicios no va a alcanzar, o sea, va a haber que hacer un análisis sobre cómo planifican los equipos, sobre cómo se definen objetivos, y recién ahí se va a poder hacer un cambio en todos los niveles, tanto humano como técnico, y se va a poder llegar a una aplicación mucho más ágil, mucho más disponible y que tenga todos los requisitos y todas las exigencias que piden los usuarios para una aplicación de este estilo. Así que bueno, eso sería todo. Gracias por sumarse y hasta la próxima. Vamos a nerdear. Vamos a nerdear. Bueno, hola de nuevo, estamos de vuelta acá en el Container App por Falabella y tenemos con nosotros a Eric. ¿Sí? ¿Cómo estás, Eric? ¿Todo bien? Hola Gonzi, ¿cómo andás? Yo todo bien, muy contento de haber participado. Bueno, te tengo que decir que tenemos muchísimas preguntas, pero no tenemos tanto tiempo con preguntas, así que vamos a arrancar rápido. ¿Te parece? Dale. Joya. La primera es de Julio Obermeister. Dice, ¿es recomendable que cada microservicio se deploye en un pod o contenedor? ¿O según el caso puedo compartir varios servicios en un pod? No, bueno, lo recomendable es separarlo, porque al tener infraestructura separada va a ser más fácil monitorearlo, se va a poder escalar mejor cada servicio y va a ser mucho más simple, ¿no? Si tenemos todo en uno solo, es como un monolito que tiene todas las aplicaciones corriendo, así que se recomienda separar ahí. Excelente. La segunda es de Darío Cardoso y dice, ¿recomendás usar Java más Spring Boot para microservicios u otro lenguaje? Bueno, esa es una buena opción, o sea, se usa bastante en la industria, tiene bastantes librerías y demás.
Pero también depende mucho del equipo, ¿no? Del conocimiento que tenga el equipo, de qué lenguajes vieron y todo eso. Yo creo que para definir bien qué decisión tomar, que es un poco lo que decía en la charla, hay que ver el conocimiento del equipo y también el caso de uso, el problema que quiero resolver. Y a partir de eso ver el lenguaje, ver la base de datos y todo lo demás. Perfecto. Después tenemos a Julio de vuelta que dice, ¿cuáles son los patrones de diseño recomendables a la hora de desarrollar microservicios? Bueno, hay como patrones generales que aplican a todos los lenguajes, pero después también va a depender de qué lenguaje se elija, ¿no? Yo creo que aplican la misma práctica que para cualquier aplicación. Todas las buenas prácticas que tenemos conocidas y demás también aplican para este caso. O sea, no es como algo diferente, que sean microservicios en monolito. Perfecto. Y acá hay una que me gusta. Dice, ¿cuántos microservicios son demasiados para tener en una aplicación? Bueno, es muy difícil delimitar, ¿no? Esa línea de cuántos microservicios tengo y demás. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el análisis, ¿no? Que se haga de que cada uno pueda contener una función definida de negocio y cada uno evolucione de forma independiente. Básicamente, y también con el tamaño del equipo, ¿no? Si yo tengo un equipo de 5 personas, no puedo tener 10 microservicios o 20. Yo creo que ahí hay que hacer un balance y eso es una decisión que obviamente hay que ir iterándolo, ¿no? Quizá puedo arrancar con pocos microservicios para no tener tanta complejidad y después puedo ir sumándolos mientras vaya viendo que cada uno va creciendo. Perfecto. Si te parece, una última pregunta rápido es, Dale. ¿qué tan costoso es migrar a microservicios? Sé que es una pregunta bastante genérica, bastante amplia. Bueno, ahí depende del tamaño del monolito, ¿no? Si es un monolito enorme, es una empresa que está hace muchos años, va a ser muy costoso y por eso también me parece importante, como decía en la charla, ¿no? Ver alternativas. O sea, creo que si tenés un objetivo claro de, por ejemplo, deployar más seguido o ser más ágil o llevar features más rápido a producción, hay que ver todas las alternativas previas a microservicios, porque microservicios trae un montón de complejidades y va a ser Claro, una claro. migración que va a llevar mucho tiempo. Por eso hay que analizarlo bien. Perfecto. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Sé que quedaron un montón de preguntas, pero siempre pueden ir al Slack o al Discord de Sysarmy y terminarlas. Muchísimas gracias de vuelta por estar acá y nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Chao. Chao, Eric. Vamos a nerdear.